Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Hoy estaremos presentando un nuevo tema de crecimiento espiritual. Lo hemos titulado Las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, damos muchas gracias por tu santa palabra. Permite que hoy, al abrirla, podamos ser iluminados con tu Santo Espíritu de manera tal que podamos tener una relación más estrecha y personal contigo y podamos crecer en tu verdad en medio de los tiempos tan difíciles en los cuales estamos viviendo. Danos tu paz y también la sabiduría del cielo para poder comprender la misma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Los invito a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Es interesante ver cómo se realiza la gran comisión. Y vemos allí en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y una parte muy interesante, la que continúa, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hablamos de enseñar, tenemos que enseñar la verdad. No podemos enseñar el error, no podemos enseñar la mentira, tenemos que enseñar la verdad. Y justamente el énfasis que estamos haciendo en esta presentación es que podamos buscar un equilibrio en el conocimiento, el significado que tenemos con respecto a la comprensión de las 7 trompetas del Apocalipsis, cuando hacemos alusión a los capítulos 8, 9, 10 y 11. Vamos a ver que para comprender el significado de las 7 trompetas del Apocalipsis debemos de ir al contexto veterotestamentario, es decir, el contexto del Antiguo Testamento. En Números, capítulo 10, versículo 8 al 10, leemos: Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Las tendréis como estatuto perpetuo por vuestras generaciones, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra los enemigos que os ataquen. Tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Como si fuera a pedir ayuda. Por eso dice tocar alarma. Y así seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Versículo 9. Y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Vamos a ver cómo las trompetas son instrumentos musicales de viento, de metal como tal, que hacen mucho ruido. Y Dios tuvo a bien tomar estos instrumentos para anunciar, para convocar, para llamar. Y hoy, en estos días de la historia del fin del tiempo en el cual nos encontramos, usa las 7 trompetas del Apocalipsis también para llamarnos la atención en forma de amonestación, pero también con la idea de que no sea demasiado tarde recapacitar y retomar la verdad que ya en algún momento de la vida nosotros hemos aceptado. Vamos a ver cómo las 7 trompetas se refieren a la intervención de Dios en la historia. ¿A qué se refieren las 7 trompetas? A la intervención de Dios en la historia, como respuesta a las oraciones de su pueblo oprimido. Cada vez que su pueblo estaba en dificultades, aun cuando parezca que ha sido dejado abandonado, Dios ha estado guiando el curso de la historia. Su sonido anuncia los juicios de Dios
contra aquellos que han dañado a su pueblo. La palabra de Dios dice, estar quieto y conocer que yo soy Dios. La palabra de Dios dice, tu pleito yo lo pleitearé. La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La palabra de Dios dice que Jesús vendrá a dar a cada uno según fuera su obra. Por tanto y demás, tenemos que hoy tener plena paz, plena confianza en Dios, sabiendo que por difícil que parezca nuestra situación, eso no significa que Él nos haya abandonado si es que nosotros no hemos abandonado la fe. Si es que nosotros no hemos abandonado su palabra. Si es que nosotros estamos tratando de vivir en la luz de su verdad. Aunque el propósito sea punitivo, es decir, aunque el propósito de las 7 trompetas implica castigo, estos juicios están mezclados con misericordia. Y esto es importante. Justamente las 7 trompetas se dan antes de que se derramen las 7 plagas, 7 postreras plagas, las cuales van a ser derramadas sin misericordia. Por tanto, antes que lleguen las 7 postreras plagas, vamos a entender el significado que tienen estas 7 trompetas y vamos a aceptar la amonestación que Dios nos está dando. Pues el objetivo es dar advertencia a los habitantes de la tierra sobre el día del juicio para salvarlos. Es decir, Dios está anunciando que va a haber un juicio. Y en ese juicio la misericordia no va a estar incluida en el programa de Dios. Por tanto y demás, cuando llegue el momento de castigar al pecado, todo aquel que tenga pecado no confesado, todo aquel que esté viviendo una vida de impiedad, todo aquel que esté relacionado con el pecado, sin planes de separarse de él, también tendrá que ser destruido. Y justamente algunas personas no entienden a Dios porque dicen Dios es un Dios de amor. No puede aprobar la muerte del que muere. Dios es un Dios de amor. Él va a entender cuál es mi situación. Lo cierto es que Dios, comprendiendo tu situación, mi situación, nos ha dado el mensaje de luz, el mensaje de esperanza, el mensaje de misericordia. Nos ha dado la gracia en la persona de Cristo Jesús para que nosotros hoy podamos alcanzar misericordia. Pero debemos de aceptar esa verdad y ser consecuentes con ella. Debemos de aceptar nuestra profesión de ser cristianos y vivir honrando y glorificando a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida. Esta decisión tenemos que tomarla antes que sea demasiado tarde. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, justamente nos habla con respecto a este anuncio de misericordia, siendo que tenemos un juicio por delante. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Importante, aunque la gracia de Dios no cuesta nada para nosotros, sí costó la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso no podemos nosotros hoy ser indiferentes a una salvación tan grande, a una oportunidad tan maravillosa que está a nuestro favor. Apocalipsis 22, 18 amonesta a aquellas personas que no están siendo consecuentes con la verdad. De esta manera lo hace. 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las plagas del libro de esta profecía, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas
en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y estas son las palabras de Cristo Jesús, a lo cual responde el apóstol Juan. Amén, sí ven, Señor Jesús. Qué lindo que ante el anuncio de aquí yo vengo en breve, nosotros también podamos decir como Juan, amén, sí ven, Señor Jesús. Si hoy estamos diciendo amén, sí ven, Señor Jesús, también estamos diciendo amén, sí ven, ese lindo entendimiento de las 7 trompetas del Apocalipsis. Que podamos realmente entender el significado que tiene para nosotros los capítulos 8 al 11 del Apocalipsis, justamente cuando hablamos de las 7 trompetas. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 6. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Verso 6. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Justamente la escena del capítulo 8 del Apocalipsis, verso 3 al 5, está basada en el servicio del templo de Jerusalén. ¿A qué se está haciendo alusión o referencia? De acuerdo a la Mishá, cuando el sacerdote oficiaba en el lugar santo y llegaba al lugar entre la entrada y el altar del incienso, uno de ellos tomaba el incensario y lo lanzaba entre la entrada y el altar. Y a la luz de este trasfondo del Antiguo Testamento, ese lanzamiento de las brasas de fuego sobre la tierra en Apocalipsis 8:5 simboliza una acción de juicio. Por eso nosotros vamos a ver cómo las trompetas están relacionadas con los juicios de Dios. Vamos sin más a la primera y segunda trompeta. La primera y segunda trompeta están haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y a la caída del Imperio Romano. Como estamos viendo también, la tercera y cuarta trompeta describen la apostasía de la iglesia cristiana y las consecuencias de la era medieval y el periodo de la post-reforma. Es decir, siguiendo la Edad Media, la vibrante generación de reformadores fue sucedida por la erudición protestante. Vino la edad de la razón, caracterizada por el racionalismo, caracterizada por la negación de lo sobrenatural y caracterizada por el escepticismo hacia cualquier tipo de fe. Entonces, vamos a ver que la reforma no fue tal reforma como se esperaba, porque muchos de los reformadores incurrieron prácticamente en un estado espiritual peor que el que tenían anteriormente. No fueron consecuentes con aquella verdad, con aquellos principios, con aquellos valores que habían defendido. Vamos entonces ahora a la quinta y sexta trompeta. Describen la condición del mundo bajo los efectos prevalecientes del secularismo y sus consecuencias luego de la era del iluminismo, caracterizada por extensas actividades demoníacas que conducen a la batalla escatológica del Armagedón. Y aquí está entrando un tema que es muy importante en este momento en que estamos viviendo. La tercera parte de los ángeles que fueron arrojados del cielo con Satanás están trabajando en equipo, y no solamente con Satanás, sino con cada una de aquellas personas que no tratan de conocer la verdad, sino que son indiferentes a ella.
con cada una de aquellas personas que dicen hoy, yo no quiero conocer porque no quiero comprometerme con Dios, porque no quiero compromiso con la religión, porque no quiero compromiso con la verdad. Lo cierto es que la ignorancia ante Dios no quita la culpa. La ignorancia ante Dios no quita la responsabilidad. Y justamente las trompetas nos quieren decir a nosotros que un día nosotros tendremos que comparecer ante el juicio. Que un día nosotros, aun cuando tengamos que ir al descanso, vamos a tener que comparecer para dar razón de nuestros actos, para dar razón de nuestras acciones, para dar razón de por qué desaprovechamos una salvación tan grande, para dar razón de por qué no aprovechamos una esperanza tan maravillosa como la encontramos en la gracia maravillosa y preciosa de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Como vemos acá, justamente la quinta y sexta trompeta describen la condición del mundo bajo los efectos prevalecientes del secularismo y sus consecuencias, caracterizadas por extensas actividades demoníacas que conducen a la batalla escatológica del Armagedón. La quinta trompeta, vamos a enfatizar en ella, retrata la condición espiritual del mundo después de la era de la Ilustración, que se caracterizó por el auge del racionalismo, el escepticismo, el humanismo, el relativismo y el liberalismo. En última instancia, dio lugar al laicismo, es decir, a esta corriente ideológica que define la independencia del hombre o de la sociedad y especialmente la del Estado de toda influencia religiosa o eclesiástica y sus efectos negativos sobre el cristianismo. La teología centrada en Dios fue reemplazada por una filosofía atea. Es decir, ahora Dios queda a un lado. Ahora lo que existe es la razón. Y vamos a ver que de esta manera quedó centrado el ser humano con poco o ningún espacio para Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en la actualidad. Todos aquellos que dicen yo creo en Dios, se olvidan de decir a mi manera. Todos aquellos que dicen yo amo a Dios, no están siendo consecuentes con este amor que realmente exige la entrega de todo. Porque es que justamente Dios es el único que puede cuidar lo bueno que hay en nosotros, pero también Dios es el único que puede sacar todo lo que hay en nosotros que nos sirva. Dios es el único que puede poner en nosotros un equilibrio para que no nos vayamos a los extremos, ya sea del legalismo o del liberalismo, para que no confundamos la libertad con libertinaje, para que no tengamos en vano la gracia de Cristo Jesús, para que podamos realmente aprovechar esta oportunidad linda que Dios en su misericordia y su gracia nos está dando a cada uno de nosotros. Esta filosofía ateísta ha alejado a las personas de Dios y de los demás, creando así en ellos la agonía del vacío y la falta del sentido. Cada persona que trata de vivir en sí misma nunca se sentirá complacida, nunca se sentirá satisfecha. Y aún cuando vive en comunidad, aún cuando vive en relación con otras personas, si esas personas tampoco están relacionadas con Dios, van a seguir teniendo vidas vacías, van a seguir poniendo en primer lugar las cosas efímeras y pasajeras de esta vida, en vez de poner en primer lugar las cosas trascendentes que nos llevan a una eternidad con Dios y a una vida ahora en el presente con Cristo Jesús y disfrutando de las bendiciones que tiene para nosotros. Como resultado, vemos que Cristo y el Evangelio han sido eliminados de las vidas de la mayor parte de las personas en el mundo. Esto es lo que crea prácticamente la separación de Dios. Recuerden que el mayor pecado que existe es estar separado de Dios. Y justamente todas estas corrientes filosóficas que nos llevan y nos seducen y nos conducen al ateísmo, tienen como resultado poner a Cristo y el Evangelio
a un lugar donde realmente nosotros no nos podamos beneficiar. Muchas personas dicen, oh, yo creo en Dios. Muchas personas dicen, yo soy cristiano. Muchas personas dicen, yo soy religioso. Muchas personas dicen, yo tengo la Biblia. Muchas personas dicen, yo creo en la palabra de Dios. Pero esto no está haciendo un efecto positivo en ellos porque no están siendo consecuentes con sus principios, no están siendo consecuentes con la teología, no están siendo consecuentes con la verdad, no están permitiendo al Espíritu Santo que le guíe a toda verdad. Lo que sigue a esto es tormento espiritual y angustia mental con efectos devastadores. Lo que las personas seculares necesitan hoy es una clara comprensión del Evangelio, ya que este solo puede llenar el vacío en sus vidas y solamente el Evangelio puede protegerlas del tormento causado por las fuerzas sobrenaturales. Como dice a nosotros Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18. Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad que están y habitan en las regiones celestes. Entonces esto es importante. Necesitamos nosotros hoy aceptar ese evangelio de la paz, tomar esa armadura de Dios para que podáis estar firme en el día malo y para que podamos resistir al tramposo con cualquiera de las intenciones malas con las cuales se pueda presentar. Vamos a la sexta trompeta. La sexta trompeta se construye sobre la quinta, es decir, apunta a crecientes desarrollos próximos de actividades demoníacas, ya que las fuerzas malignas sobrenaturales se desatan de manera completa para operar y hacer el trabajo de dañar bajo el gobierno de Satanás. Nunca antes había tanta apostasía como hoy. Si un momento de la historia ha existido el conocimiento de la verdad, es ahora. A la luz del internet se puede hacer muchas averiguaciones positivas. Hoy tenemos acceso a muchas Biblias, muchos libros, pero sobre todas las cosas hoy tenemos acceso al Espíritu Santo y quizás no lo estamos aprovechando como se debiera. Por tanto, el texto muestra que a medida que el mundo se acerca al fin, la actividad demoníaca aumenta de diferentes maneras, conduciendo a la batalla de Armagedón, que luego se describe en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, en Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 17, en Apocalipsis capítulo 16, 12 al 16. Y vamos a ver que todos estos textos sitúan a la sexta trompeta en el mismo tiempo del fin, en términos de la gran reunión del ejército de Satanás para la batalla final de Armagedón sin precedentes en la historia. Como hemos dicho, vamos a ver, Apocalipsis 12, 17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra, que tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, que hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada o está sanando. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a ver cómo esto también lo muestra Apocalipsis capítulo 16, verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y este texto es muy importante porque todos los líderes, todos los dirigentes, en cualquier estrato social, en cualquier fase de liderazgo que pudiera existir, necesitan tener una preparación, un conocimiento específico de Dios y de cómo fuerzas demoníacas están tratando de dominar las voluntades, están tratando de permear las mentes y están tratando de imponer el engaño y el error. Como dice acá, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y este pasaje está citando acá que Dios es todopoderoso. Por tanto, aun cuando se levanten contra Dios, nunca van a poder. Aun cuando quieran tapar la verdad con la punta de un dedo, tampoco lo van a lograr. Porque ciertamente la verdad siempre saldrá a flote. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y dice el versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Justamente acá nosotros estamos viendo cómo la sexta trompeta nos trae al tiempo del fin. Y hoy nosotros estamos más que en el tiempo del fin, en el fin del tiempo. Vamos ahora a la séptima trompeta. La séptima trompeta indica el fin de la historia de este mundo y el comienzo del reino eterno de Dios. Importante. ¿Qué indica la séptima trompeta? El fin de la historia de este mundo de pecado, de dolor, de sufrimiento, de pesar y el comienzo del reino eterno de Dios. ¿Cuánto queremos participar de ese reino eterno de Dios? Muy bien, estamos concluyendo este tema, pero vamos a disfrutar justamente el tema de la séptima trompeta, pues describe el contenido de la segunda mitad del libro del Apocalipsis. Vamos a ver en primer lugar que las naciones están enojadas, como vimos en Apocalipsis capítulo 12 y podemos verlo en el capítulo 13 y capítulo 14, que se describe a Satanás como lleno de ira. Como habíamos visto en el capítulo 12, verso 17, quien con sus 2 aliados, ¿cuáles son los 2 aliados de Satanás? La bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra. Preparan a las naciones del mundo para luchar contra el pueblo de Dios. Y justamente vamos a ver acá que la séptima trompeta, en segundo lugar, también dice, tu ira ha llegado. Y a esta ira se está refiriendo ahora a la ira de Dios. Parece contraproducente pensar que Dios tiene ira, pero aquí se le está atribuyendo un antropomorfismo a Dios para que nosotros entendamos que Dios no va a ser benévolo con el pecado. El pecado sí o sí está sentenciado a desaparecer y los pecadores van a desaparecer con el pecado si es que hoy no confiesan el pecado y si es que hoy no deciden formar parte de la verdad de Dios. Dios responde a la ira de las naciones con las 7 últimas plagas que se conocen como la ira de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice, y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, que esas plagas van a ser derramadas sin misericordia. Las trompetas nos dicen que estamos en el tiempo de la gracia, pero justamente cuando se termine la proclamación del Evangelio, cuando se termine la predicación del Evangelio, se habrá acabado el tiempo de la gracia y las 7 postreras plagas van a ser derramadas de una manera notoria en cualquier parte del mundo y para cada uno de los seres humanos que estén. Es decir, que hoy necesitamos nosotros aceptar esta oportunidad que Dios nos está dando. En tercer lugar, que vemos que el tiempo para los muertos
va a llegar. Es decir, el tiempo para que los muertos sean juzgados se describe en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 15. ¿Cómo leemos aquí? Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En cuarto lugar, recompensar a los siervos de Dios se representa también en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Recuerden cómo comienza el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 23. Se presenta allí la ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vamos a ver el verso 27 del capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos ahora al capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río de agua limpia, o un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. La séptima trompeta, como vemos, describe el contenido de la segunda mitad del libro del Apocalipsis. Vamos a ver acá que en quinto y último lugar también se anuncia la destrucción de aquellos que destruyen la tierra. Apocalipsis 19:2 dice que Babilonia del tiempo final es juzgada porque destruyó la tierra. La destrucción de Satanás, sus huestes y sus dos aliados es el acto final en el drama de la gran controversia. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 20, 15. Por ejemplo, Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.